Hola queridos amigos, mi nombre es Santiago Lons y bienvenidos a Los Dominios en mi canal, donde el arte y la cultura se analizan con profundidad. ¿Recuerdan el video pasado donde yo hablé sobre Tolkien y su visión sobre los mitos? Hoy quiero mostrarles una entrevista donde se amplía más este tema. Vamos con él. Estoy acá en el Monasterio de la Transfiguración con el padre Dionisio Flamini, arristo bizantino, católico. Y en el video pasado hablamos sobre Tolkien, el link en la descripción, y su visión sobre los mitos. Y decimos, padre, que en el fondo los mitos no son mentiras. El mito, digamos, lo tiene que comprender dentro de las distintas categorías de conocimiento. Por supuesto, cuando estamos hablando del mito dentro de un contexto antropológico. Es decir, cuando uno en una conversación común habla de un mito, generalmente está hablando de algo que se asume como una verdad, ¿no? Un mito, en el habla común, tiene esa idea de algo que se asume como verdad y que no lo es. Pero dentro del habla de la antropología, cuando estamos hablando del conocimiento del hombre, el mito es una categoría de conocimiento. Es decir, remite a un hecho real que está tamizado a través de un ropaje simbólico. Entonces, eso varía, por supuesto, de acuerdo al pueblo, a la época, al desarrollo, como fuera. Pero podemos decir que es un universal del hombre. El símbolo y la manera indirecta de comunicación de una verdad, que puede tener, digamos así, la verdad mítica. Nosotros se diferencia de la verdad histórica en este sentido. Cuando uno piensa en una verdad histórica, está pensándose a sí mismo como el que proyecta su pensamiento a un hecho que no es actual para conocer. Cuando uno está hablando del mito, el mito sería algo al revés. Es la historia la que lo mira a uno, porque la finalidad del mito es modificar al individuo. Es, por ejemplo, que tenga un paso iniciático de niño a hombre, que pueda ser cazador, que pueda sentirse parte de los adultos de su comunidad, que pueda asumir la identificación con determinados símbolos. Por lo tanto, el mito, podemos decir, es una verdad refleja sobre el hombre que lo sostiene. Es una extensión de su identidad. Entonces, independientemente de la historicidad de un hecho, la manera en la cual la verdad mítica se constituye termina siendo parte de lo que podríamos llamar el tótem de una comunidad. Es decir, aquella sumatoria simbólica, esa jerarquía simbólica que permite que nosotros como conjunto nos relacionemos con la realidad. Entonces, un ejemplo. Uno podría pensar sobre la realidad tomemos como un ejemplo las aspas de Borgoña. Entonces, uno dice, bueno, a ver, históricamente comenzaron a ser utilizadas en tal época, dejaron de ser utilizadas en tal época, representaron esto y aquello. Y bueno, esa es una verdad histórica. Ahora, cuando nosotros hoy las usamos como representación de un tiempo y de un espacio que no necesariamente forma una unidad, pero que para nosotros representa esa unidad. Entonces, cuando tomamos una aspa de Borgoña, no está hablando de una verdad en cuanto a algo de la historia, sí, hay un hecho histórico, existe, sino que expresa una verdad del individuo. La adhesión a una identidad, la identificación con un colectivo, por ejemplo. El hacer propia una historia que aún, digamos así, explica de alguna manera la posición de uno en el mundo. Por eso, el mito tiene este valor, digamos así, comunicativo entre el plano simbólico, el individual, el social, el histórico, el genético, hace que distintos planos puedan converger, lo cuales no son verdades exactas desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista, digamos así,
lógico de la propia psiquis. Es decir, la pertenencia de uno a una comunidad pasa a ser objetiva y objetivada a través de un símbolo. Porque ese símbolo representa para mí, además de lo que es históricamente, toda esa otra serie de características de la persona cuando se realiza dentro de una comunidad humana. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, cuando la parte mítica pasa a desempeñar otra función, por ejemplo, cuando vemos las tragedias griegas compuestas sobre los mitos de creación, de mitos, por ejemplo, que desde el punto de vista histórico explican el predominio de una civilización sobre otra, en la cual se tomaba al dios rival y se lo ponía en el mundo inferior, y al dios propio por allá arriba. Entonces, de golpe, Dionisos, que era el dios principal en una época, pasa a ser un dios de la zona oscura, cuando Apolo es puesto como un dios ganador. Y así lo mismo. Y uno ve al pobre Pan, que en la antigüedad era el dios todo, el supremo, y después termina siendo alguien con una flautita dando vuelta por los bosques. Es decir, se lo fue arreglando un costado, ¿verdad? Pero independientemente de eso, vemos, por ejemplo, estos grandes pensadores que compusieron las famosas tragedias, inclusive las comedias, pero este tipo de representaciones, digamos así, utilizaban lo que podemos llamar un lenguaje estereotipado. Y estereotipado no significa malo, sino de que elude, digamos así, elude una diferenciación innecesaria. Las cosas toman, podemos decir, una forma establecida en las máscaras que se utilizaban, con las prósopas que resonaban así las voces para que se escucharan lejos, pero esto se hacía en un lugar llamado teatro. Y hay justamente la palabra teatro, theater, ¿sí? Viene de un verbo que es theasamai, ¿sí? Ese significa participar interiormente por medio de la vista. ¿Y esto qué hace? Que la famosa catarsis, la purificación, que cuando se veían los dramas humanos que podemos encontrar en cada familia, en cada ciudad, representados en la vida de los dioses, esa identificación producía una catarsis, una purificación por medio del llanto, por medio de la expresión, de la angustia. Todos esos que iban ahí iban a tener algo más que un espectáculo exterior para ver o algo para divertirse, sino algo con lo cual sentirse afectados. Ellos eran parte de eso que se estaba representando. Lo interesante que tenemos es que cuando comienza el Evangelio de San Juan, dice que después que el verbo era Dios, que el verbo era hacia Dios, literalmente dice, proston theon, ¿sí? Hacia Dios, ¿no? Es decir, algo activo. Después dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después dice que se hizo visible a los suyos, que los suyos lo reconocieron y que otros lo rechazaron. Dice, y de todo esto, a veces lo traduce por hemos contemplado. Dice, es de asámeza. Todo esto, es decir, usa el mismo verbo que se utiliza en el teatro. Todo esto que desempeña Cristo, podemos llamarlo como en una arena en este mundo, nosotros hemos participado por medio de la vista, es decir, hemos sufrido con Él, nos hemos asombrado con Él, hemos sido afectados por esta presencia de Cristo, ¿no? Lo cual estamos hablando de una presencia que trasciende solamente la palabra hablada, la palabra escrita, ¿sí? O el milagro relatado, digamos el zauma griego, zauma, es eso que asombra, pero es de asámeza, esto nos afectó la vida. Entonces, hay algo que es fundamental. Si el apóstol de la intimidad, como es Juan, nos está hablando de que podemos hablar de él porque él nos afecta, nos afectó, bueno, creo que tenemos que encolumnarnos detrás del apóstol y pensar que vivir con Cristo es dejarnos afectar por él. Dejar que él realmente, al ponernos frente al Señor, dejar que el Señor impacte, influya, nos modele, ¿sí? Porque eso no es
podemos decir, un debate ideológico, un debate intelectual, que no está mal, pero es insuficiente para formar el corazón. El corazón necesita un trabajo mucho más profundo y, por ejemplo, es notable en nuestros tiempos una gran cantidad de personas y sobre todo jóvenes tienen, por ejemplo, mucho amor a la obra de Tolkien. Y bueno, Tolkien, un hombre católico, con un testimonio católico muy grande, su fe católica lo ayudó a ser uno de los conocedores de los mitos de la antigüedad más grandes y a utilizarlos con una genialidad casi inspirada. Si uno ve, por ejemplo, en el Silmarillion, cómo él despliega, hace este tránsito del canto de los Ainur, y que se transforma en luz, y que eso se transforma en materia, y explica por qué todos los grandes actores de este mundo van a un planeta insignificante, a un rincón insignificante del universo. Digamos, yo digo, en otra época Tolkien hubiera fundado una religión, una cosa es brillante, la profundidad, la grandiosidad de esa teodicea que hace, es algo maravilloso. Pero fijémonos que él en ningún momento tomó la fe católica como una... Claro, no quería ser una parodia ni alegoría. Exacto, y además también como una venda. Hay que tener cuidado que las banderas no se transformen en vendas. Siempre la mente dicen que es como un paracaídas. Para que servir para algo tiene que estar abierta. Entonces, en eso hay que buscar cultivar un intelecto profundo, comprometido de ir al fondo de las cosas. No tenerle miedo a la verdad de las cosas. Como cristianos, al revés, Él es la verdad. La verdad es alguien. Por la fe ya llegamos. La verdad sabemos que es alguien. Por lo tanto, poder aplicarnos cada uno en su campo a lo profundo de la verdad, a comprometerse con eso y con todo eso, de ese contacto con la verdad, dejarse afectar por este mundo hecho por la mano de Dios y producir nuevas, que haya, ojalá, me encantaría en este momento estar hablando al nuevo Tolkien nacido en Argentina o en nuestro mundo, que sepa tanto de la ciencia y de la historia y de esto y de aquello, que con una chispita que Dios le ponga en el corazón pueda deslumbrar a las futuras generaciones. Bueno, Tolkien hablaba de Dios como si fuese el gran narrador, y nosotros somos personajes dentro de la historia, que es su narración. Exacto. Pero además, él hablaba de la historia de Dios, la historia bíblica del Evangelio. Él hablaba hablándole con Ty Lewis, que en ese momento se está como medio convirtiendo, que no puede tratar el Evangelio como un mito más. El Evangelio es un mito, con la diferencia que este mito sucedió de forma literal. Claro, exacto. Muy lindo. Porque claro, la palabra mito viene de griego, mitos. Claro, mitos. Significa narración, sé que tiene más variantes etimológicas, pero sé que significa narración. Exacto. Y eso también aplica no solamente a las mitologías, sino también a los cuentos de hadas. Exactamente, a los relatos, a los famosos relatos modernos. Cuando, por ejemplo, hoy que estamos en una etapa en la cual se tiende a oscurecer el valor capaz la palabra es capaz de portar la verdad, no solo de ocultarla. A veces se toma la palabra como una construcción en sí misma, y que cuando es solamente un pretexto deja de ser comunicadora de verdad. Pero a Dios gracias, habida la enfermedad, también vienen tiempos en los cuales se generan anticuerpos contra la enfermedad, ¿no? A veces cuando vienen nuevas pestes mentales, ¿no?, que abarcan edades enteras, uno a veces teme que desaparezca la civilización. Pero a Dios gracias empieza a haber una reacción, y hoy más que nunca se ve en mucha gente que está realmente ávida de encontrarse no solo con los grandes clásicos, no solo con el Evangelio, que por supuesto es el hálito de la verdad, sino que también están deseosos de plasmar y de llenar el mundo de nuevas obras inspiradas, porque el Señor nunca descansa. Él está queriendo llevar las cosas a una nueva plenitud. Entonces se trata de ponerse a trabajar con seriedad, ¿verdad? Es decir, hay que leer mucho, estudiar, hay que pensar, hay que escuchar, hay que hacer muchas cosas, pero siempre pensando que el corazón está en la fe.
y que depende de ese alguien llamado Jesús, que viene para afectarnos. No solo para que lo miremos, sino para afectarnos, para entrar y hacer de nosotros una nueva criatura a su servicio, ¿verdad? Que no hay cosa mejor que pueda ver esto. Por eso es en cuanto más estamos arraigados en la fe, y tal como la hemos recibido de los apóstoles, más somos más vecinos a la ciencia, verdaderamente hablando de ella. Y eso es fundamental. La fe nos da inteligencia ayuda a que nuestra inteligencia natural se libere, no se oscurezca o tenga una venda que le impida ver. Por el contrario, si de hecho uno va a ver a lo que es la historia, nosotros corremos con ventaja, pues somos hijos de una civilización que ante todo daba, digamos así, daba espacio al foro de la razón y el de los sentidos. Entonces, el sentido común español es una masa que destruye prejuicios y son ceras que nunca tuvieron preeminencia en nuestra civilización, sencillamente porque era algo que no resistía el más mínimo análisis, ¿no? Otras civilizaciones que hoy son tan prósperas han presumido digamos así, de ciencia, pero la verdad siempre fueron mucho más esclavas de las supersticiones, de las ideas falsas. Sin embargo, nuestros ancestros hay enfermedades que no las padecieron porque tenían ese sentido común que evitaba caer en esa clase de seducciones. Por eso tenemos a quién recurrir y en quién pararnos como para poder ser co-creadores, cooperadores de un nuevo renacimiento. Un renacimiento abierto a todos, ¿no? Abierto, sin tener que tenerle miedo al encuentro con el otro, con el diferente, con lo dispar. No hay que tener miedo. En cuanto más podemos conocer al otro, también podemos poner mejor el servicio a aquello que Dios nos ha dado. Liberar todo eso bueno que Dios puso en favor de unos y de otros, ¿no? Entonces, no tenemos que tener nada de miedo ni de pesadumbre, sino armarnos de coraje y saber que tenemos en quién esperar. Dios nos cuida y tenemos mucho trabajo lindo para hacer. Sobre todo la generación de ustedes que vienen, tienen mucho más todavía para meterle y para ofrecer a todos a lo largo de la vida esos frutos maduros de nuestra civilización y otros nuevos tantos que Dios quiera suscitar. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a vos, un gustazo y bienvenido. Le mando la bendición a todos los que siguen el canal para que el Señor también los ilumine y los haga apasionadamente virtuosos y aferrados al estudio serio y profundo de cosas que abrirán la mente muy ampliamente y llenarán el corazón afectado por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Que Dios los bendiga. Hoy, 2 de septiembre, se estrenó la nueva serie de Amazon. Tristemente, esta no respeta el espíritu de Tolkien, no respeta la visión que Tolkien tenía sobre el mitos. Y sinceramente, a diferencia de la trilogía de Peter Jackson, esta misma sí respetaba la visión de Tolkien. Respetaba el espíritu de Tolkien y a pesar de los cambios que Peter Jackson hizo dentro del canon, la película reflejó y logró traducir a un medio audiovisual el espíritu de Tolkien. Esta serie no hace lo mismo, así que me decepcionó más de lo que yo incluso esperaba. Por mi parte eso fue todo, espero que se suscriban, denle like, hagan clic en la campanita y compartan. Y quiero mostrarles ahora mi remera, que tiene el logo del canal. El logo lo hizo una amiga mía, Cande Suárez, cuyo link siempre dejo en la descripción de mis vídeos. Por favor, visítenlo.